Muy buenas tardes, mi nombre es Eileen Hernández, soy estudiante de la carrera de Educación Preescolar y pertenezco al Centro Universitario de Nicoya. A continuación les voy a hablar un poco sobre el siguiente tema, el oído en percepción del lenguaje. Aquí les tengo una ilustración sobre lo que es el oído. Bueno, dicho tema tiene como objetivo analizar la importancia de los cuidados del oído como fuente fundamental a nivel de recepción del lenguaje y producción de la voz, con el propósito de preservar dicha función auditiva a nivel profesional y en diversos ambientes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque este ayuda al desarrollo de estructuras esenciales en el cerebro desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque la capacidad de escuchar y procesar los sonidos es esencial para adquirir y comprender el lenguaje oral. En otras palabras, el habla es fundamental no solo como un método de comunicación, sino también como un factor que ayuda al crecimiento cognitivo, o mejor dicho, un instrumento para la enseñanza y el crecimiento de las interacciones sociales. Bueno, para empezar, ¿qué es el oído? Bueno, como le mostré anteriormente, ¿verdad? Esto es un oído. El oído, según lo menciona el autor Brandon Q. En el año 2013, el oído es un órgano diseñado para captar ondas sonoras, inclusive cuando se duerme. Y efectivamente así es, el oído humano es un diminuto e ingenioso aparato preparado para recepcionar ondas sonoras y transformarlas en un código neutral cuya interpretación se realiza a nivel del cerebro. Por consiguiente, su importancia es mucha, ya que por ende el sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente. Capacidad fundamental para ubicar y para actuar, pero sobre todo es un elemento necesario, ¿verdad?, en la comunicación humana y en la producción del lenguaje, según lo menciona López Casanova y Nadal García en el año 2018. Además, es importante mencionar que el oído está compuesto por tres partes, ¿verdad? Tres partes esenciales, que es el oído interno, el oído externo y el oído medio. Bueno, cada uno de ellos cumplen diferentes funcionalidades. Por ejemplo, por aquí podemos observar, ¿verdad?, que esta es la parte de la oreja, ¿verdad? El oído externo está formado, aquí está el oído externo, esta parte de aquí está el oído, aquí en esta parte de aquí está el oído externo, ¿verdad? El oído externo está formado por lo que es el pabellón auricular o la aurícula, parte externa del oído. El conducto auditivo externo es el conducto que conecta el oído externo al oído interno o medio. El oído medio, ¿verdad?, es la cavidad timpánica que está formada por los huesillos. Tres pequeños huesillos conectados que transmiten las ondas sonoras al oído interno. Los huesillos se llaman martillo, yunque y estribo, que se encuentran por esta parte de aquí. La membrana timpánica, también llamada tímpano, esta membrana separa el oído externo del oído medio. Separa el oído externo del oído medio. La trompa de Eustaquio es el conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. La trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar lo que es la presión en el medio. Se necesita una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada con las ondas sonoras. La trompa de Eustaquio se encuentra recubierta por mucosa, al igual que el interior de la nariz y la garganta. Todo esto es mencionado por el autor Medel en el año 2009, ¿verdad? Aquí les vuelvo a presentar un poco más sobre las partes del oído. El oído, el conducto que conecta, sus partes, la parte externa, interna y la media, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué podemos hacer con lo que es con el sentido del oído? Bueno, con el sentido del oído
se pueden escuchar diferentes sonidos, ya sea como el de una ave, el de una campana, el de un perro, la música, los sonidos de los animales, una vaca. También podemos escuchar sonidos de instrumentos musicales, ya sea una guitarra o un tambor. ¿Ves? La importancia del oído es mucha, en conclusión, ¿verdad? Y bueno, para casi culminar con dicho tema mencionado, ¿verdad? Menciono que la importancia del oído en la recepción del lenguaje y la producción de la voz en diversos ambientes de aprendizaje es fundamental. ¿Por qué? Porque la audición juega un papel muy importante en el aprendizaje, en donde oír no es lo mismo que escuchar. Además, es importante también ya que la audición es el sentido gracias al que aprendemos a hablar y a reconocer los sonidos del entorno. También se puede comprender a través del lenguaje oral. También se puede localizar sonidos y graduar la intensidad de estos. Filtrar los sonidos molestos cuando tenemos que concentrarnos. Escuchar a un volumen adecuado. Pronunciar determinados fonemas. Y por último, comunicarnos en diversos idiomas. ¿Verdad? Por eso les vuelvo a mostrar nuevamente la importancia del oído. No obstante, como mencioné anteriormente, es importante tener en cuenta la diferencia de que es entre oír, ¿verdad? Y escuchar, porque no es lo mismo oír y escuchar. Por otro lado, ¿verdad? El oído es la recepción del lenguaje y la producción de la voz en diversos ambientes de aprendizaje. Está íntimamente ligado, ¿verdad?, a lo que es el proceso de la adquisición de la lectoescritura y a otros aspectos que requieren atención auditiva, lo cual quiere decir que todo aquello es básico para establecer relaciones sociales y un correcto estado emocional dentro y fuera del aula. No obstante, es importante, como se mencionó anteriormente, tener en cuenta, ¿verdad?, que oír bien no significa pensar bien. O mejor dicho, ¿verdad?, procesar bien la información, porque son dos cosas muy distintas, ya que por lo tanto, ¿verdad?, se pueden tener una estupenda agudeza auditiva, ¿verdad?, podemos escuchar, ¿verdad?, y sin embargo tener una calidad de procesamiento auditivo que no es el correcto. En conclusión, la importancia de los cuidados del oído como una fuente fundamental a nivel de lenguaje y a producción de la voz es bastante, más cuando se tiene el propósito de preservar dicha función auditiva a nivel profesional y en diversos ambientes de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un niño que no haya adquirido de forma adecuada estas funciones durante su desarrollo podría presentar algunos síntomas incompatibles, como lo que es una inmadurez neuropsicológica dentro del aula, o también podemos decir que se puede provocar una dificultad en la integración sensorial, lo que incluiría en gran parte, ¿verdad?, un aprendizaje y un comportamiento no adecuado. Ahora sí, para finalizar, quiero mencionarles algunas recomendaciones importantes sobre los cuidados del oído en los niños para una adecuada aplicabilidad dentro del aula laboral como docentes. Bueno, primero que todo, es importante prestar atención a posibles señales de pérdida auditiva por parte del niño, ya que por ende en la etapa infantil se puede manifestar un retraso, ¿verdad?, en la palabra o dificultades en su articulación. Trastornos de comportamiento al relacionarse con otras personas, pero sobre todo no ser capaces de preguntar y comprender por qué sucede algo. 2. Evitar explicaciones o, mejor dicho, evitar exposiciones al ruido fuertes, ¿verdad? No estar cerca de posibles objetos que puedan dañar lo que es la parte del oído, que es el tímpano. Entonces, por eso es muy importante evitar la exposición a ruidos fuertes durante un tiempo prolongado, ya que la exposición a ruidos fuertes durante un tiempo prolongado, ya sean por juguetes o altavoces, pueden producir daños en el sistema auditivo de los niños y causarles pérdidas auditivas pertinentes. Por eso es conveniente evitar
que ellos estén cerca de fuentes generadoras del ruido, hacer descansos en el ejemplo de determinados juguetes y en caso de que sea necesario utilizar protectores de ruido para sus oídos. 3. Mantener una higiene adecuada. ¿De qué es tan importante mantener una higiene en los oídos de los niños como hacerlo con alimentos adecuados? Ya que el oído suele ser un órgano muy sensible y al no limpiar con cuidado puede llegar a obstruir el canal auditivo o dañar el tímpano del oído, ¿verdad? Provocando con ello grandes problemas auditivos. 4. Realizar revisiones periódicas de su audición. Es importante, ¿verdad?, llevar a cabo un control de la salud auditiva de los niños, ya que a determinadas edades aún pueden no ser conscientes de tener un problema, ¿verdad?, en su audición o no saben manifestarlo cuando se producen durante el curso escolar y se extienden con el tiempo, ¿verdad? Pueden también con ello, al no ser atendidas, dificultar el aprendizaje o tener lo que es un retraso escolar. Por eso es muy importante este tema del oído. Cuidarlo y darle el cuidado pertinente. Ahora bien, quiero presentarles en esta lámina que la función auditiva en la labor docente a través de actividades lúdicas, como por ejemplo la importancia, ¿por qué es tan importante este sentido del oído en la etapa inicial de los niños? ¿Por qué? Porque a través de ellos, el docente puede, por ejemplo, leerles un cuento en donde ellos van a estar prestando atención. Pueden realizarles actividades ya sea con títeres, contándoles, ilustrándoles, pueden jugar juegos a través de canciones, pueden escuchar instrumentos musicales. Pues hay diferentes actividades, muchas actividades que se pueden lograr dentro del aula y fuera del aula preescolar, haciendo uso de lo que es el sentido del oído. Por ello, en conclusión con todo este tema que les mencioné anteriormente, es de mucha importancia y mucha relevancia, ¿verdad?, lo que es el sentido del oído durante la etapa inicial. Muchas gracias.